Así suena el fondo de las aguas de Terranova, a 750 metros de profundidad. Ahí, en el Atlántico Norte, reposa el Villa de Pitancho, el pesquero gallego hundido hace justo 2 años, el 15 de febrero de 2022. En las imágenes puede verse el barco perfectamente, no está destrozado ni muchísimo menos. Tiene las redes desplegadas, se observa el puente de mando y puede leerse de forma nítida: Villa de Pitancho, Marín. El pesquero duerme. Tan solo se aprecian los signos del paso del tiempo, la oxidación y cómo el fondo marino va haciendo mella poco a poco en su apariencia exterior, desgastando su pintura. Estas imágenes servirán para esclarecer qué es lo que sucedió, por qué se hundió el Pitancho, por qué se llevó por delante la vida de 21 personas, por qué destrozó tantas familias. Soy Israel Remuñán y en los próximos minutos vamos a contarte todo lo que se sabe sobre el naufragio más letal de un barco español en los últimos 40 años. No pude despedirme de él, no pude... Que es muy triste no poder ni darle un beso a tu hijo. Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los marineros fallecidos en el Villa de Pitancho. Como si no creyeras que tu hijo está muerto. Su cuerpo es uno de los 12 que nunca aparecieron. Un niño que estaba en casa y llenaba la casa, llenaba porque siempre riendo, siempre abrazándose a mí y le decía a los hermanos: dejarme a mamá, que vosotros lo tenéis todo el año. Y yo la veo muy poco, era muy cariñoso. De los 4 que tengo, era el más cariñoso. Supongo que, pues en cierto modo, todo en un pueblo como Marín, todo va muy ligado al mar. Sí, aquí... Eugenia me atiende en el muelle, en el puerto de Marín, el último lugar en el que vio a Ricardo. Lleva un colgante dorado. Al abrirlo puede verse una foto de su hijo. Recuerda perfectamente ese día. Siempre iba al puerto a despedirle antes de cada marea. Cada vez que se iba 2 meses o así, la angustia, siempre de noche sobresaltada, siempre con... Parecía que lo oía, porque él era un niño que cuando llegaba era alegría. Él no duermes tranquila, siempre sobresaltada, pendiente de la radio. Yo siempre la tengo encendida, yo siempre estoy... Y con miedo, con mucho miedo. Todas las familias coinciden en lo mismo. La mar es angustia. Significa no descansar mientras tu hijo, tu padre, tu marido, están mar adentro. Pero es que es la única forma de llevar el pan a casa para mucha gente en Galicia. Cada vez que Ricardo partía, a Eugenia le venían recuerdos, sobre todo de aquella vez en la que se llevó el susto de su vida, cuando pensó que lo perdía. Fue el 3 de octubre del año 2000. Y seguimos pendientes de la tragedia en el Gran Sol, en la costa de Irlanda. Un pesquero gallego, el Arosa, ha naufragado de madrugada, llevándose por delante la vida de 12 personas. Un temporal con olas de 10 metros habría tenido la culpa. Tan solo hay un superviviente, es el joven de Marín, Ricardo Arias García, de solo 24 años. Es un milagro. Hay un único superviviente. Y dije yo a mi madre, a ver si es él, y sí, fue cuando ya lo vimos en la tele. Un golpe de mar muy fuerte y ya me llevó. Dije yo, de aquí ya no me salva ni la caridad, vamos. Viene otra vez el mar. Y nada, cerré los ojos y cogí aire. Y en esto que cuando baja el mar sentí en las piernas que había piedra. Y en ese momento vi que me podía agarrar y subir. Lo que hemos escuchado es un sonido real, un sonido de hace 24 años. Ricardo fue el único superviviente de ese naufragio del Arosa. Para Eugenia, fue un milagro. Pero pensaba en el resto. Yo pensaba en los demás compañeros, que fueron 12. Tu alegría de ver a él vivo, pero sabías que los demás compañeros no tuvieran la misma suerte, y eso es muy triste. Un milagro que no pudo repetirse con el Pitancho. Eugenia me confiesa que una de las cosas que más le dolió fue enterarse del naufragio por las redes sociales. Tener que enterarme que el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales... Eso es muy triste. Y desde unas 4 de la mañana o 2 de la mañana que fuera el accidente... ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? En ese momento pusimos la radio, lo que te digo yo, que siempre estamos con la radio puesta. Y fue a encenderlo y no sé qué, la Villa de Marín consternada, 21 personas. Claro, dijo yo, pues voy a abrir el Facebook.
Cuando veo, ya le digo a mi marido, Kiko, el barco de Ricardo. Y me dice él, ¿otra vez? Yo, mi mamá, pero esta vez nada. Yo loca, llegué a casa y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez. ¿Qué va, mamá? No puede ser otra vez no. Y ya llamaron a mis hijos, a mi hijo que estaba en San Sebastián y no lo creían, no. Fue horrible. Se enteró mi hermana por las redes sociales. Noemí vivió una situación similar. A ella se lo contó su hermana después de verlo en Facebook. Salió una noticia en el Facebook de esta empresa que está hundido. Dime que no es el barco de Pedro. Y yo, mira, Paula, es Pedro. Es el único barco que tiene esta empresa en Villa de Pitancho, está en Canadá. Y ya nada, ya me derrumbé, ya apareció mi cuñado por la puerta, el niño llorando que tenía 7 meses. Horrible. Noemí es demasiado joven, tiene solo 33 años. Ha decidido seguir viviendo, salir adelante por su hijo y porque todavía le queda muchísima vida. Lo ha hecho a pesar de que las marcas del naufragio siguen notándose y mucho en su casa. Pues mira, llevábamos juntos 14 años de novios y 8 de casados. Casi una vida entera, la verdad. Claro, todo el mundo le decía, tan jóvenes, tan tal... No, pues toda una vida y seguiríamos toda la vida juntos. Lo primero que me llama la atención al entrar en su salón es una fotografía enorme, la de su boda con Pedro. Pues ese día es que Dios mío, fue súper rápido porque se marchó para el mar y sobre diciembre me llamó y me dijo que se quería casar. Y yo, vale, nos casamos por junio, así, no, me quiero casar ya. Cuando yo quiero casarme. Y tuve que organizar todo en una semana. Fue la mejor boda del mundo, la verdad. Él no quería casarse por la iglesia, pero yo lo obligué. Como digo yo, aquí ¿lo hacemos bien o lo hacemos bien? Su marido, Pedro, se embarcó en el Pitancho cuando su hijo tenía solo 7 meses. Era el primer oficial de máquinas, conocía bien el barco, tenía amigos allí. Era de marín de toda la vida. Pues que le gustaba su trabajo. Pedro le gustaba su trabajo. Tú le preguntabas y te decía, a mí me gusta mi trabajo. Intentó buscar en tierra y tal, pero no. El mar llama al mar. Noemí recuerda que se quedó intranquila el día que se despidieron. Y aparte esta vez llevaba al niño y yo siempre fui a despedirle. Pero esta vez en la despedida, no sé, yo no me notaba yo muy convencida y él tampoco, no sé por qué ni por qué no. Fue algo raro. De hecho le decía, vente para casa, porque no lo miraba bien, no sé, como si tal, un presentimiento de estos que tienes así raros. Pero ¿quién sabía que iba a pasar esto? Porque aparte iba a ser la marea más corta, eran 30 días. De hecho, el día antes, el 14 de febrero, que me llamó como siempre, para felicitarme San Valentín, me dijo, mañana o unas horas arrancamos para casa. Ese barco no llegó. Esa fue la última vez que hablaron, el día de San Valentín. La noticia le golpeó fortísimo, no podía creérselo. Yo solo recuerdo estar tirada aquí, en el suelo, llorando, mandándole mensajes de que dime que por favor que sí era mentira, porque claro, él siempre me llamaba sobre las 12:20 en la mañana y yo mandándole mensajes seguidos, como si no me lo hubiera creído. Y ya de repente ya apareció la ambulancia por la puerta porque no... Me desmayaba, tuve 6 meses durmiendo en este sofá porque no era capaz de dormir en mi habitación. Estuve 3 días que no era capaz de ver a mi hijo porque es una calcamonía de su padre. Noemí ahora se aferra a su hijo y poco a poco va saliendo adelante. Es mi motor de todos los días. Es el que te levanta, el que te empuja. A ver, mira que no conoce a su padre por las fotos y así, ¿sabes? Pero mira que tenía 7 meses cuando fue a ver el barco, cuando se marchó pues la última marea. Y cada vez que mira en Marín que tenemos una pancarta, sabe que el barco ese es de su padre. Es una pasada. Que es un niño. Y dice, papá. Madrugada del 15 de febrero de 2022. Las primeras señales de socorro llegan a tierras canadienses. En San Juan de Terranova, las alertas se disparan. Los radares marcan la posición de un pesquero gallego a 250 millas de la costa. Es el Villa de Pitancho, con base en Marín.
Pero las condiciones del mar son complicadísimas para acudir al rescate. Olas de 10 metros, viento de 40 nudos, lluvia helada. El pesquero gallego no responde. Es imposible contactar con ellos. Desde Canadá se tardarían más de 24 horas en barco, así que la única opción es acudir en helicóptero. Pero las condiciones también son malas por aire. Los primeros que llegan a la zona del hundimiento son otros 2 pesqueros, uno de origen portugués y otro español, el Playa de Menduiña 2. La escena que se encuentran al llegar allí es dantesca. Roberto Sotelo fue uno de los que participaron en las labores de búsqueda. Exploró esas aguas gélidas con su barco. Lo contó en Mediodía Cope. Por la mañana fueron de 30 nudos y 5 metros de olas, pero hacia la tarde-noche ya el viento arreció, ventisca de nieve, el oleaje también aumentó a 6 metros. En esas condiciones ya no se veía prácticamente nada. Lo que se encuentran los primeros en llegar a la zona son algunos restos del Pitancho, cuerpos flotando en el mar y 2 balsas. Una de ellas está vacía, en la otra 6 cadáveres y 3 supervivientes. Juan Padín, el capitán del barco, Eduardo Rial, su sobrino, y Samuel Cuesi, originario de Ghana. Los únicos que llevan el traje de supervivencia son sobrino y capitán. En su declaración en la Audiencia Nacional, Samuel relata cómo uno de los marineros fallecidos llegó a llamar asesino a Juan Padín, el capitán. La balsa ya estaba llena de agua. Empezó a gritar: Juan, mira, asesino, mira lo que has hecho. Samuel cuenta que algunos murieron de frío sobre la balsa. Pocos minutos antes de llegar el pesquero que le rescataría, el Playa de Menduiña 2. Y cuando murió, pasó poco tiempo, como mucho 3 minutos. Yo lo pondré así, apareció Playa Menduiña 2, detrás de nosotros. Ese barco le salvó la vida. Samuel recuerda que había llegado a aceptar su propia muerte. Cuando murió William, yo que no llevaba el traje, ya acepté que yo iba a ser el siguiente. Estábamos los 3 mirando y de repente sonó el pito del barco muy fuerte detrás de nosotros. De allí supe que al final no iba a morir. Los 3 supervivientes y los 9 fallecidos localizados son trasladados a tierra. Llegan a costas canadienses donde todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo es posible que Samuel sobreviviese sin tener traje de supervivencia? Son trajes que aíslan del frío y sin los que sobrevivir a esas temperaturas en el Atlántico Norte es prácticamente imposible. El agua es gélida y la persona que cae muere en cuestión de minutos. Pero sobre la balsa, la temperatura rondaba los 13 grados bajo cero. Samuel tomó una decisión. Al no tener traje de supervivencia, optó por mantenerse de pie sobre la balsa. Así permaneció varias horas, hasta que llegaron a rescatarle. Un programa de televisión le salvó la vida, sí, lo has escuchado bien. Justo antes de partir en el Pitancho, había visto El último superviviente, un programa que daba claves sobre cómo sobrevivir en casos de frío extremo, con aguas casi heladas como las de Terranova. No podía mojarse, así que permaneció de pie en la balsa durante 4 o 5 horas. Eso fue lo que le salvó. El último superviviente. Edmund Okutu también era de Ghana, pero no corrió la misma suerte que Samuel. Este padre de familia desapareció con el Pitancho y los suyos ni siquiera tienen un lugar al que llevarle flores. A mí lo que me contaba era que de pequeño él trabajaba en la playa. Janet es una de sus hijas. Tiene solo 15 años y habla conmigo a la salida del instituto. Te prometo que tengo la sensación de hablar con alguien mucho mayor. Lo sucedido con el Pitancho le ha hecho madurar a marchas forzadas. Está acostumbrada a hacer de portavoz de su casa porque ella maneja perfectamente el castellano. Tenía poco tiempo de dormir, siempre estaba cansado cuando le llamábamos. Janet me cuenta que las mareas eran duras, de hasta 4 meses fuera de su casa. Bueno, mi padre lleva 20 años en la pesca, pero creo que su mayor tiempo estuvo en el Vía de Pitancho. Yo estaba en el instituto, venía a casa con unas amigas y yo no sabía lo que estaba pasando. Llegó a casa y mi madre, la vi toda llorando y yo pregunté lo que estaba pasando, no me decía nada hasta yo escuchar en la noticia que decía en el Vía de Pitancho. No me lo creía.
porque era una cosa que yo normalmente los veía en las películas o en las noticias cuando le pasaba algo hacia una persona, pero que me pasase a mí fue un horror porque no me dio tiempo ni para asimilarlo que mi padre no sobrevivió. Yo tenía fe de que iba a sobrevivir porque era un hombre muy trabajador, con mucha fuerza, tenía muchísima fuerza, pero también me di cuenta que era un hombre que le gusta poner a la gente antes de a sí mismo. Ponía a los demás lo primero y él lo último. Y yo pensé seguramente pues lo usó en ese caso y no sobrevivió. Yo lo estoy tomando como si fuera que mi padre sigue trabajando en la mar y hacer como si fuera que sigue trabajando y que, bueno, que vendrá unos días y se volverá a irse. Yo lo estoy tomando por ahora así. El hermano pequeño de Janet tenía solo unos meses cuando desapareció su padre. Seguido trabajando. Esto que escuchas es el último vídeo grabado a bordo del Villa de Pitancho. La voz es la de Daniel More. Saluda a su sobrino Dieguito. Dieguito tenía solo 24 años y era su primera vez a bordo del Pitancho. Ya nos vamos, ya. Diego mira a cámara y sigue con su labor en el pesquero. Al fondo, la ciudad de Vigo. Acababan de partir. Paquirri. Ellos son 2 de los que murieron en el Pitancho. Hasta la vuelta, familia. Pero es que a bordo de ese barco también iba otro miembro de la misma familia, porque los More perdieron a 3 personas en el Pitancho. Además de Daniel y Diego está Edwin, otro sobrino. Su mujer me recibe en su casa de Vigo. Bueno, yo me entero por la tarde. A Marluz aún le cuesta hablar, expresarse, y eso que ya han pasado 2 años. Aprovecha que sus hijos están en el colegio para atenderme. Son 4 niños muy pequeños, niños que aún recuerdan a su padre. Ahora el mayor ha cumplido 10, el segundo 7, el tercero 4 y la pequeñita 2. Yo no tenía valor para contarle a mis hijos. Mi hijo el mayor se llega a enterar por el periódico. Llega a enterarse por el periódico que yo había comprado y lo había dejado en la mesa y no me percaté que ellos estudian hasta las 5:30, no me percaté de guardarlo. Entonces mi hijo viene y me dice, mamá, ¿qué ha pasado? Nada, Benjamín, le digo, y él me dice, mamá, acá salió la foto de mi papá, no me mientas. Es algo que nunca voy a olvidar porque ese día mi hijo se me puso como loquito, no me dormía, llorando. Es más, llegó a decirme que me dolió. Y bueno, le entiendo también que me dijo, mamá, tú eres la única culpable por habernos traído en España. Si estuviéramos en Perú, estuviéramos con mi papá. Benjamín, al entrar al cuarto, le dice, Samuel, mi papá ha muerto. Y Samuel dice, ¿qué va, Benjamín? Papá está trabajando. Y Benjamín, no, mi papá ha muerto. Con los 2 pequeños nada, pero claro, mi hijo, el de 3 años, no hablé con él, pero intuía que pasaba algo porque cada vez que lloraba cogía la foto de su padre. Desde que pasó esto, para el día de su cumpleaños sí o sí le preparo una torta, lo celebro yo con mis hijos, unos familiares más cercanos. Luego las fechas importantes, que es cuando cumplió los 6 meses, el mes, siempre voy y tiro flores al mar. Porque él es uno de los que nunca apareció, ¿no? Es uno de los desaparecidos. Me enseñaba Marluz una fotografía en la que se puede ver a su marido en una especie de almacén cerrado, con un colchón en el suelo, un cartón. Marluz quiere enseñarme una foto antes de terminar la entrevista. Me dice que su marido Edwin se la envió desde el Pitancho poco antes de naufragar. Estaba aislado por tener coronavirus. ¿Ahí es donde dormía cuando tenía COVID, cuando dio positivo? Sí, ahí dormía. Y es más, ni manta le dieron, porque la manta en la que te enseño en la foto es la que él llevaba. Y es que la investigación ha señalado que el Pitancho partió con más tripulantes de los permitidos y que un brote de COVID sacudió el pesquero durante esos días en alta mar.
Te recuerdo que estamos hablando del Villa de Pitancho. Se cumplen 2 años de su naufragio. Un hundimiento que se llevó por delante la vida de 21 personas. 12 continúan desaparecidas y las familias ya han perdido la esperanza de recuperarlos algún día. Fue el naufragio más letal de un barco español en los últimos 40 años. ¿Pero qué sucedió en el Pitancho? ¿Por qué se hundió? ¿Por qué tan solo el capitán y su sobrino llevaban el traje de seguridad? El juicio tendrá lugar en la Audiencia Nacional, por ahora con 2 versiones enfrentadas. Por un lado, la del capitán, Juan Padín. Y ahí es como se para el motor. Y veo que el barco empieza a coger escora. Defendía que el barco se hundió por una parada repentina del motor que le dejó a merced de las olas. El barco, digamos que fue yendo más la popa al viento y al mar, al estar sin propulsión. Por otro lado, la versión de Samuel Kessy, uno de los 3 supervivientes. Porque en principio no sabíamos lo que estaba pasando. Y pasó el contramaestre y me dijo, parece que Parejo está enganchado o hay un... Asegura que el barco embarró, es decir, que las redes se quedaron enganchadas en el fondo con todo el pescado. Y el barco naufragó por no soltarlas, por no cortar el aparejo. Nosotros ya habíamos empezado a gritar. Haría cable, haría cable, haría cable, haría cable. Y él no nos hizo caso. Pasó unos minutos y de repente escuché al capitán gritando arriba. Subir arriba, subir al puente, hostias. Y ahí es cuando yo empecé a tener miedo. Al margen de las 2 versiones enfrentadas, lo que hay encima de la mesa es una investigación, la de los peritos que bajaron hasta los restos del barco. Esas imágenes y ese sonido, captados por el ROV submarino. Hola, José. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Y tú a mí qué tal? Perfecto, estás entrando aquí perfecta la señal. No, es que disculpa que he estado un poco ocupado. José Cubeiro es el responsable de la empresa ACSM Ships. Fue la encargada de bajar al barco con ese robot. Ellos fueron quienes descendieron 750 metros en esas aguas heladas de Terranova. Me cuenta que el barco estaba en perfecto estado, que las imágenes son nítidas. Lo más importante cuando vas a visualizar algo en el fondo es que la visibilidad acompañe, y en este caso no había casi arena en suspensión, la visibilidad era muy nítida y hemos podido grabar perfectamente el Villa del Pitancho, todo lo que con los peritos que nos acompañaban consideraron necesario. Estaba perfectamente colocado, como era previsto, ligeramente escorado a una banda, muy ligeramente, que es normal también hasta que hace cama, y totalmente entero, con redes desplegadas, o sea, se podía grabar perfectamente. Te puedo decir que una filmación más corta incluso de lo que teníamos previsto en contrato. Novedades importantes, Pilar, en la investigación del Villa de Pitancho. Según ha confirmado a COPE, una fuente que ha tenido acceso a ese informe, los peritos judiciales apuntan a un error humano del capitán como causa del hundimiento del Villa de Pitancho. Hace solo unos días te contábamos en COPE los resultados de ese informe. Las causas del naufragio podrían resumirse, según los peritos, en 4 puntos clave. El Pitancho habría naufragado por un error humano del capitán, Juan Padín. El informe habla de falta de percepción cabal del riesgo que suponía hacer las maniobras que hizo, en unas condiciones de mar muy adversas, con olas de hasta 10 metros. El barco estaba embarrado y el motor se paró, pero justo antes de hundirse, no mucho antes, como defendía la versión del capitán. El capitán Padín, según este informe, también habría tardado demasiado en ordenar la evacuación, lo que hizo muy complicado que toda la tripulación abandonase el barco. Te recuerdo que 12 cuerpos nunca llegaron a aparecer. Además, los peritos hablan de una serie de irregularidades que señalarían directamente a la empresa, la armadora Grupo Honores, como la falta de familiarización de los tripulantes con los protocolos de emergencia y con los trajes salvavidas, o la falta de una escalera en estribor que habría permitido una evacuación más rápida. Esto ya aparecía en la versión de Samuel, pero la armadora aseguró que mentía. Ahora se ha demostrado que decía la verdad
y los peritos consideran la versión de Samuel verosímil. Y él no nos hizo caso. Por último, y es innegable, el cuarto factor son las condiciones del mar. Olas de hasta 10 metros, viento fortísimo, poca visibilidad. Esto sin duda hizo más complicada la maniobra para liberar el barco del embarre. Pendientes ahora del juicio en la Audiencia Nacional, al capitán se le imputan 21 delitos de homicidio imprudente grave. Patricia Rossetti es la jefa de tribunales de COPE. El delito de homicidio por imprudencia grave, como es este caso, está castigado con penas que oscilan de 1 a 4 años de cárcel, tal como establece el Código Penal, el artículo 142.1, que se refiere a quien por imprudencia grave causare la muerte de otro. Y aunque la pena resultante sea la suma de la que corresponde por cada uno de los delitos, por cada uno de los homicidios, en este caso 21, el Código Penal establece límites respecto al cumplimiento efectivo, con lo que la pena a cumplir será inferior. Lo hemos visto muchas veces y en especial en los casos de los terroristas de ETA. El artículo 72 del Código Penal dice que los jueces o tribunales, en aplicación de la pena, con arreglo a las normas, razonarán en la sentencia el grado y extensión concreta de la impuesta. Se suele aplicar el triple de la mayor de las condenas, pero para el juicio todavía queda tiempo. Estamos en fase de instrucción. Importante recordar que lo que conocemos es solo el resultado del informe de los peritos. La última palabra la tiene el Tribunal de la Audiencia Nacional, el tribunal que le vaya a juzgar. Tendrá que valorarlo todo: el interrogatorio de los acusados, los testimonios de los testigos, la prueba pericial y la documental, y también el derecho a la última palabra del acusado si se produce algo que los abogados defensores suelen recomendar que no se utilice. El interrogatorio de los acusados va al inicio del juicio, aunque hay acusados que piden declarar al final, una vez que se vean todas las pruebas. El tribunal suele acceder en esos casos y recientemente lo hemos visto, ha ocurrido en algún juicio. La cadena COPE se ha puesto en contacto con la empresa armadora, el Grupo Nores, pero han rechazado participar en este reportaje. Pues soy Kevin González Santiago, hijo de Fernando González Martínez, engrasador del Villa de Pitanso. Kevin es uno de los que hoy pide justicia. Me recibe en Moaña, su pueblo. Paseamos por la playa, por un muelle, un lugar que le recuerda especialmente a su padre, Fernando. Mi padre fue el que me enseñó a nadar. Y recuerdo en este lugar donde estamos, en estas playas, pues que él me cogía en el colo, un poquito yo asustado y con miedo, y me llevaba pues a un lugar donde no tocaba, donde no había calado, y me soltaba evidentemente con cuidado para que yo fuese perdiendo el miedo y empezase a nadar o a flotar, y es un recuerdo que tengo muy presente y más tan ligado al mar. Su padre era el engrasador del barco. La marea de Terranova iba a ser una de las últimas que hacía. Estaba a punto de jubilarse. Le gustaba compartir momentos con su gente cuando estaba, y estoy seguro que él estaba deseando eso, jubilarse para poder disfrutar de su tiempo libre para todo, con sus hijos, con sus amigos, con sus nietos, con todos. Estaba a punto, le faltaban escasas mareas para jubilarse. Su padre llevaba toda la vida en la mar. Kevin estaba acostumbrado a que se ausentase durante meses. Ya lo tenía interiorizado en su forma de vivir. Pero me confiesa que la última vez que partió de Marín fue diferente, que sentía que algo no iba bien. ¿Por qué? Porque su padre se olvidó de felicitarle el cumpleaños. Yo tenía un mensaje de mi padre siempre a las 6:10 de la tarde, es decir, era raro el día que no tenía un WhatsApp de él preguntándome qué tal, cómo iba todo. Sí que me pareció raro en esta última marea, porque se olvidó de mi cumpleaños. Y mi padre podía tener muchos defectos, pero de esas cosas no se olvidaba y siempre tenía la felicitación esperando para cualquier hora del día. Y un poco me chirrió. Pero claro, después viendo que las condiciones de trabajo eran, pues, vamos a decir, muy malas, por no utilizar otro calificativo, pues me encaja. Y sí que los días antes, 2-3 días antes, recuerdo haber hablado con él que tenían COVID, comentar que no podían estar faenando teniendo COVID, pero ellos lo seguían haciendo, y me estuvo comentando un poquito pues las condiciones laborales, que eran pues lamentables. Kevin me cuenta que no le extraña el relato del resto de familias sobre las condiciones del barco. Él sabía que su padre no estaba bien allí. Una lesión, que se había hecho mucho daño en una pierna,
también había tenido una plaga de bichos que se tuvo que rociar de gasóleo, de algún elemento del estilo, que apenas tenían wifi en este barco, que pasaba frío, que la calefacción no funcionaba. Situémonos, Terranova, hielo, frío, es decir, como un barco no puede tener la calefacción encendida, que pidió una manta y le costó al patrón dársela. Su familia también se enteró por las redes sociales. Nadie llamó para avisarles. Kevin ha pasado momentos durísimos durante este tiempo. Me cuenta que los primeros meses estuvo en estado de shock, pero acabó derrumbándose. Te puedo decir que durante 3, 4, 5 meses mi cabeza estaba en un estado de shock, como si alguien hubiese apretado el acelerador al máximo, y aunque estuvieses chocando contra muros, seguías adelante porque tu único cometido era pues buscar respuestas, tratar de solucionar cosas que podían hacer que se aclarara todo. Entonces el golpe duro no vino hasta 6-7 meses después, donde bueno, mi cabeza no iba y bueno, y mi cuerpo pedía parar y pedía dormir todos los días a todas horas y no podía más. Si tú piensas en él, en un recuerdo de la Mientras infancia, paseamos un por recuerdo esta de tu padre, playa en la que su padre le enseñó a nadar, me enseña un tatuaje que tiene en su brazo, en su hombro izquierdo. Me dice que se lo hizo de forma casual. Justo antes del naufragio, no imaginaba todo el significado que tomaría con el paso del tiempo. Lo llevo en el hombro izquierdo. Mi padre era un enamorado del mar y muchas veces cuando éramos pequeños me hablaba de los cormoranes, que es un ave que se sumerge y precisamente sus plumas absorben el agua para poder sumergirse con facilidad y poder pescar. Días antes del naufragio, yo estaba de cumpleaños y bueno, mi hermano me regaló un cupón para hacerme un tatuaje y decidí tatuarme un cormorán. Y cuando fue el naufragio tomó un significado increíble, pues muchas mañanas de domingo, de salir a la calle a dar un paseo y de repente mirar un cormorán, se zambulle y buscas de allí a 30 segundos, un minuto, dónde salió porque se metió a pescar y es como, es un recuerdo que tengo de él increíble y tengo una marca en la piel ahora mismo, pues que me recuerda a él. Pero de todo este tiempo, de estos 2 años que han pasado desde el naufragio, una de las cosas más duras ha sido ver a su abuela. En nuestra casa tenemos la desgracia de que mi abuela pues sufre demencia senil, entonces pues en un primer momento y en varios episodios lo supo, porque lo escuchó, porque lo miró en la televisión, pero ella se olvida. Pues eso, hubo alguna vez que en la televisión lo escuchó, miró su foto y bueno, te puedes imaginar una mujer que se le fallece un hijo en estas condiciones, llorando, histérica, loca, pero bueno, imagínate que te están diciendo día sí, día también, sin tú saberlo que tu hijo ha fallecido. Es durísimo y más con la enfermedad que ella tiene. Desde hace un tiempo, Kevin me dice que la televisión ya no se enciende en su casa. ...21 fallecidos en las aguas de Terranova. El del Villa de Pitancho fue el naufragio más letal de un barco español en los últimos 40 años. Fallecidos con nombre propio: Juan Antonio, Jonathan, Pedro, el marido de Noemí. Hay que seguir adelante. Él tampoco quería que yo estuviera todo el día llorando y sentada en un sofá. Cada vez que se marchaba para el mar, siempre si me pasa algo, cualquier cosa, tienes que seguir con tu vida. Francisco, Michael, William, Fernando, el padre de Kevin. Yo no voy a poder disfrutar de sentarme con mi padre a una mesa, comer, charlar, discutir, que él pueda conocer a sus nietos y que sus nietos pudiesen conocerlo a él. Eso no nos lo va a devolver nadie. Pelungo, Juan Martín, Miguel Ángel, Daniel y Diego. Hasta la vuelta, familia. Martín, Fernando, Edwin, el marido de Marluz. Ahora mis hijos son motor y motivo.
Yo por ellos, si yo sé que donde está Edwin, pues él me manda también las fuerzas para salir adelante. Pero también Rogelio, Francisco, Edmond, el padre de Janet. Ya no voy a tener esa misma experiencia de salir con mi padre, hacer cosas con mi padre. Eso me fastidia muchísimo porque va a perder todos estos años de vida que me quedan sin estar al lado mío y de mis hermanos. Jonathan y Ricardo, el hijo de Eugenia. Es muy distinto cuando te fallece un familiar, que el padre falleció al año de fallecer él, porque con ese dolor la enfermedad se le acrecentó. Y a ver, de mi marido me pude despedir, y claro, y decirle que le diera muchos, si lo veía, que le diera muchos besos a Ricardo. Y, a ver, pero por lo menos él, pero a tu hijo no poderle decir esas cosas, ni abrazarlo, ni darle un beso, ni tenerlo, eso es muy triste.